Provenía de una familia muy grande que vivía en una zona rural de Kentucky, en las montañas. Era bastante pobre y no se le presentaron muchas oportunidades. Tuvo que irse de casa cuando tenía 12 o 13 años. Ron Wyatt trabajaba en un hospital de Tennessee como enfermero anestesista, pero con 44 años tomó una decisión que le cambiaría la vida. Demostraría que las historias de la Biblia eran ciertas. Hizo el equipaje incluyendo una cámara de cine de 8 milímetros y Ron, junto con sus hijos Danny y Ronnie, puso rumbo a los pies del monte Ararat en Turquía para buscar el Arca de Noé. Y creyeron haberla encontrado en un afloramiento rocoso con forma de barco. Mi padre estaba seguro de que era el Arca de Noé, porque es el único objeto con forma de barco en lo alto de una cordillera montañosa de Turquía. Justo aquí tengo un pedazo del Arca de Noé. Es madera petrificada y la encontramos en lo alto de un objeto con forma de barco. La siguiente historia bíblica cuya veracidad Ron Wyatt decidió demostrar fue la división del Mar Rojo. Así que en 1978, después de aprender a bucear en una piscina de Nashville, Ron y sus hijos hicieron una inversión en el Mar Rojo. Buscaban alguna pieza de cuadrigas egipcias como prueba de que el ejército del faraón, que perseguía a Moisés y los israelitas, se había hundido cuando el Mar Rojo colapsó después de dividirse. Los Wyatt carecían de experiencia tanto en submarinismo como arqueología, pero en cuanto empezaban a buscar encontraban justo lo que querían. Mi hermano y yo vimos una rueda de cuadriga y la parte de atrás de una cuadriga que estaba del revés. Yo encontré una rueda de oro que, según mi padre, habría sido de la cuadriga del faraón. Le hice una foto, pero por desgracia la cámara se hundió. Pero la aparentemente exitosa búsqueda en el Mar Rojo fue bruscamente interrumpida. Ron sufrió graves quemaduras solares y fue incapaz de continuar. Mientras estaba convaleciente, fue a Jerusalén con Danny y Ronnie, cuando de repente ocurrió algo muy extraño. Ron se paró bruscamente, levantó un brazo y con la mano señaló a una zona en ruinas. Cuando habló, su voz sonó rara. Ahí está la gruta de Jeremías y el Arca de la Alianza se encuentra en su interior. Nunca le había oído mencionar la gruta de Jeremías. Eso le sorprendió. Me dijo que no sabía cómo ni por qué lo había dicho, pero que había salido de su boca. Ron creía que Dios le indicaba que buscara el Arca de la Alianza. Y allí era donde moraría su presencia. Era su trono en la tierra. Ha habido muchas historias a lo largo de los siglos sobre lo que le ocurrió al arca. La destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios a principios del siglo VI a.C. aparece en la Biblia y en documentos babilonios y confirmada por arqueólogos. Ron Wyatt se enteró de que después de que Jerusalén cayera en manos de los babilonios en el año 586 a.C., no se volvió a saber nada más del arca. ¿Se la llevaron los babilonios o la destruyeron? Si fuera así, probablemente habría quedado reflejado en algún documento histórico. Se habrían jactado de ello. Los judíos lo hubieran lamentado y registrado. Así que si los babilonios no se la llevaron ni la destruyeron, ¿qué le sucedió? En enero de 1979, Ron Wyatt había ahorrado parte de su sueldo del hospital para volver a Jerusalén. Con sus hijos, Danny y Ronnie, comenzó la búsqueda del Arca de la Alianza. Pero como demuestran los vídeos que grabaron, la zona que había señalado no parecía muy propicia. Era un vertedero. Cuando empezamos a excavar había un gato muerto y basura.
Mi padre y yo fuimos los primeros en llegar y cuando nos pusimos a excavar se levantó mucho polvo. Estábamos excavando en una zona en la que había como ceniza. El terreno era muy blando. A mí se me cayó un montón encima. Me llegaba hasta aquí y apenas me podía mover. Tenía la cabeza fuera y podía respirar, pero me quedé atrapado y tuvieron que sacarme de ahí. Ron no estaba dispuesto a que su falta de formación o experiencia obstaculizaran su búsqueda del arca. No íbamos apuntalando la cueva según íbamos excavando. No pusimos tablas sobre nuestras cabezas ni nada parecido. Jamás había cavado un hoyo como ese. Tuvimos suerte de no quedar enterrados. No fue muy inteligente por nuestra parte. El túnel podría haber colapsado en cualquier momento. Era muy peligroso. Aunque los Wyatt carecían de experiencia, tenían mucha suerte y nadie salió herido. Pero pareció que se les había acabado cuando se toparon con un grave problema. Estábamos cavando desde fuera y llegamos a la montaña. Quitamos unas cuantas rocas y empezamos a excavar en el interior de la montaña. Se habían quedado atascados. En lugar de encontrar la gruta de Jeremías y el arca, se toparon con una pared de piedra maciza. Después de la tierra suelta llegamos a la roca. Así que nos pusimos a picar para poder avanzar. Teníamos 3 o 4 cubos. Los llenamos y salíamos a gatas del túnel. No podíamos ponernos de pie, así que teníamos que gatear con las manos y las rodillas. Teníamos las rodillas muy amoratadas e hinchadas de tanto gatear al entrar y salir. Pero el mayor obstáculo para los Wyatt no fueron las heridas que causaba la roca, sino el tiempo que añadió a la excavación. Al contrario que anteriores descubrimientos, esta aventura arqueológica estaba durando demasiado. A Ron se le acabó el dinero y tuvo que volver con sus hijos a Estados Unidos. Cuando a mi padre se le acababa el dinero, volvía a casa, trabajaba y ahorraba. Nosotros dejábamos nuestro trabajo o los estudios y en cuanto compraba los billetes nos marchábamos. Sí, prácticamente era su única misión en la vida. Volvía, trabajaba, ahorraba y regresaba. Nosotros lo dejamos todo para ir con él porque parecía muy importante. Cuando volvieron a Jerusalén al año siguiente, 1980, con energías renovadas y más dinero, se enfrentaron al obstáculo que se interponía entre ellos y la gruta de Jeremías, que contenía el arca de la alianza, el muro de piedra maciza. Mi padre rezaba, normalmente por la mañana, para que encontráramos algo. Rezábamos constantemente, a diario, porque sabíamos que no teníamos ni idea. De nuevo, Ron sintió que una mano le guiaba. Les comentó a sus hijos que le daba la extraña impresión de que debían picar la pared maciza del precipicio. Cada vez que nos encontrábamos algún obstáculo, rezábamos y de alguna manera lo superábamos y seguíamos adelante. Empezaron a picar la roca por el lado del precipicio. Sorprendentemente, consiguieron atravesar la roca hasta un espacio abierto. ¿Sería una cueva? Pero la temporada de la excavación de 1980 estaba llegando a su fin, así que Ron y sus hijos tuvieron que volver a su casa de Tennessee y esperar. En enero de 1982, después de 3 años excavando, Ron seguía rezando para descubrir el arca excavando en el lugar que Dios le había indicado. Pero sus hijos se enfermaron y tuvieron que volver a casa. Nos pusimos enfermos. Yo tuve gripe y se la contagié a Danny. Danny se quedó un par de semanas más y luego volvió a casa. Incluso sin la ayuda de sus hijos, Ron no se rindió.
Tenía tanta fe en lo que se suponía que debía hacer que nada podía detenerle. No, nunca se rendía, lo superaba todo. Aunque casi le costara la vida, se recuperaba y volvía a intentarlo de nuevo, hasta que conseguía lo que quería. No tenía miedo. Pero excavando a más de 4 metros de profundidad, incluso Ron se dio cuenta de que no podría seguir solo. Así que pidió ayuda a un joven del lugar. Juntos siguieron trabajando en los túneles que sus hijos se habían esforzado tanto por abrir. Un túnel en particular era muy difícil. Un estrecho pasadizo que llevaba a una chimenea. Un pozo vertical tan estrecho que Ron tenía que contener la respiración para pasar por él. Dentro del túnel, Ron vio una pequeña abertura en la pared de piedra. El ayudante de Ron era el único que podía pasar. Pero algo de ese lugar pareció llenarle de temor. Muerto de miedo, huyó para no volver jamás. Ron creyó que su ayudante habría experimentado el poder del arca. Agrandó la abertura y consiguió introducirse por ella. Se encontró en una cámara llena de pequeñas rocas. Vislumbró unos destellos dorados. No era el arca, sino objetos rituales del templo. Estaba convencido de que el arca debía estar allí. Arrastrándose penosamente por las rocas hasta el final de la cámara, Ron vio una caja de piedra parcialmente enterrada. La tapa estaba tan cerca del techo que no podía ver el interior. ¿Podría contener el arca? Tenía que hallar la manera de ver el interior de la caja. De ver el arca. ¿Pero cómo? Puede que Ron no fuera un arqueólogo profesional, pero era enfermero anestesista y dio buen uso a sus conocimientos médicos. Se preguntó si una cámara laparoscópica, diseñada para ver el interior del cuerpo humano, le permitiría investigar e identificar los contenidos de la caja de piedra. De nuevo a solas, Ron introdujo la cámara por un agujero que había taladrado en el lateral de la caja. Y de repente, ahí estaba. Ron Wyatt fue la primera persona en ver el Arca de la Alianza, perdida durante 2500 años. Se echó a llorar mientras me lo contaba. Y dijo que no se lo podía creer.